Manera más vehemente respecto de las situaciones de abusos sexuales dentro de la iglesia. Más temprano les contábamos que desde Paraná, desde el arzobispado, se había anunciado un protocolo para poder prevenir situaciones de abusos. Por eso que nosotros estamos ya en comunicación telefónica con María Inés Frank. Ella es abogada y licenciada en Derecho Canónico, pero además es integrante de la Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores de Paraná. Y conoce mucho sobre este tema y además me imagino que debe haber leído este protocolo, debe tener su opinión formada. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Nos puede resumir en qué consiste este protocolo? ¿Qué situaciones se pretenden evitar que para ustedes podrían ser la antesala de una situación de abuso sexual? Bien, en realidad lo que se aprobó la semana pasada fueron dos documentos. Un documento son estas normas de conducta o de comportamiento que en la Arquidiócesis de Paraná son obligatorias a partir de la semana pasada para todos no solo los sacerdotes, ¿no? Sino también todos los laicos que trabajen con menores en los ámbitos de la iglesia, ¿no es cierto? En un colegio católico, en una parroquia, en lugares de la iglesia. Y el otro es un protocolo de actuación, es decir, ¿qué es lo que deberían hacer un adulto? Es un mecanismo que facilita al adulto lo que tendría que hacer si sospecha o toma conocimiento de que se esté cometiendo algún acto concreto de abuso, ¿no? Que a veces los adultos nos quedamos paralizados. Entiendo. Trata de evitar eso. O sea, por un lado es, o pretende ser preventivo o evitar situaciones que podrían llegar a ser o facilitar abuso sexual, pero por otra parte también este protocolo lo que tiene es, por ejemplo, un decálogo sobre cómo actuar en situaciones de sospecha. De sospecha o de conocimiento, ¿no? Bien. Si viene un menor y me dice, pasó algo, yo tengo que creerlo al menor, en principio le creo. Así, siempre, sí. Siempre hay que creerle. Entonces ahí, bueno, ¿qué hago con eso? Porque no es fácil a veces para el adulto manejarse en un caso concreto. Pero bueno, en el primer caso entonces las normas prevén cómo es el trato del adulto, cómo debería ser el trato del adulto con el menor en estos ámbitos, ¿no? O sea, lo que deben evitar situaciones, por ejemplo, privadas, es decir, no puede haber reuniones en habitaciones o en cuartos a donde el menor quede a solas directamente con ese mayor. Claro, no es quedar a solas el problema tanto, sino quedar a solas encerrado de tal manera que nadie pueda saber lo que está pasando en esa habitación, que no tenga ventanas, que esté absolutamente cerrado, ¿se entiende lo que quiero decir? Pero porque muchas veces un adulto conversa con un menor y está solo. Sí. Pero bueno, que la puerta esté semiabierta, que haya una ventana que se pueda ver. Pero María Inés, le voy a hacer una pregunta que hasta puede resultar naif, pero... O sea, no está extendido, a ver, no es como decirle, en cualquier colegio, independientemente de que sea una situación religiosa o no religiosa, o en cualquier contexto, esto se tiende a evitar. Sí, ¿Por qué hace falta un protocolo que describa específicamente esta situación, de la que yo por lo pronto desconocía, pero, a ver, yo no me quedaría tranquila en ninguna circunstancia que un chico esté en una situación donde si quisiera salir de ese lugar no podría? No es que si quisiera salir, es que esté cerrado. No, lo que tiene este protocolo es que lo hace obligatorio. Y el adulto que no lo cumpla, por más que no esté haciendo nada malo, digamos, está cometiendo ya de por sí una infracción al no cumplir el protocolo. Busca hacer tomar conciencia a los adultos de que este es un problema serio, que puede y debe evitarse y que hay que cumplir con las normas que hay para evitarlo en todas circunstancias. Y además también cumple una función disuasiva, porque aquella persona que tiene este problema con los menores sabe que que se va a estar mirando y que se va a estar observando y controlando las conductas de los adultos. ¿Y quién va a oficiar de órgano contralor, por ejemplo, para revisar que no se den este tipo de situaciones? Las autoridades, por ejemplo, de un colegio, son los que tienen que hacer esto, y llegado el caso de que que una persona reiteradamente incumpla con estas normas, se tomarán sanciones. Me imagino como en cualquier tipo de, como le decía, en cualquier situación extendido para todos lados, pero me resulta interesante, pensé que esto ya existía. No como un protocolo escrito obligatorio, y no hay en las instituciones, yo creo que debería haber en todas las instituciones, no solamente las religiosas, digamos, usted, claro. porque estamos asistiendo a episodios muy dolorosos en todo tipo de instituciones, ¿no? Tal cual. Y no todos tienen un protocolo. Si uno se pone a ver, hay un reclamo generalizado de que haya protocolos. Esto fue de casualidad con nosotros, porque la verdad es que lo venimos trabajando desde el año pasado, el protocolo, fuertemente junto con el arzobispo, y bueno, y el Semana Santa el arzobispo decidió presentarlo y digamos, sacarlo a la luz, pero hacerlo obligatorio, pero bueno, debería haber en todos lados algo parecido
visto y considerando las cosas que están pasando, ¿no? Absolutamente, y se refiere, por ejemplo, al escándalo de abusos sexuales, por ejemplo, en el Club Independiente o en el resto de los clubes que empezamos a conocer. Me imagino que tiene que ver con esto lo que usted está mencionando. En todas partes, sí. en todas partes, porque también hay muchos, en todas las instituciones donde hay menores existe este riesgo. Es cierto, Marinés, tiene usted razón. ¿Cuántas denuncias concretas se han dado de abusos o de sospechas de abusos sexuales vinculados a la Iglesia en Paraná? Denuncias concretas que Sí. yo tenga conocimiento. Bueno, lo mío es, mi ámbito es la prevención, ¿no? Pero denuncias concretas que yo conozca y conocidas hay 4 o 5 mediáticas, o sea, que hayan salido en los medios. Si no, si es ante la justicia generalmente investiga, la primera investigación la hace con cierta discreción, ¿no es cierto?, para saber qué está pasando y cuidar el derecho a la intimidad del menor, sobre todo, ¿no? Pero el que hayan trascendido en los medios, yo conozco 4 o 5. Sí, y usted realmente coincide en que la sociedad le viene reclamando y hasta exigiendo a la Iglesia, pero también al Papa Francisco, un poco más de determinación en este tipo de situaciones tan graves. Sí, yo veo que la sociedad se lo exige y creo que en esto la Iglesia tiene que ser determinada, como dice usted, porque es un problema que hay que erradicar, porque el daño que se hace es muy grande, ¿no? Y es para siempre. Y es para siempre. Entonces, hay que estar lo más firme posible, lo más inteligente posible en las medidas que se tomen para evitar esto. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, en la última gira que tuvo el Papa Francisco en Chile, esta situación donde concretamente algunos feligreses se habían acercado casi de manera muy vehemente a decirle que necesitaban que reaccionara contra algunas denuncias que eran públicas, conocidas, y él dijo todavía no hay ninguna denuncia concreta, por lo tanto para mí es inocente. Bueno, seguramente recordará esta situación contra un religioso en particular. Y allí es donde para algunos resultó tibia esa respuesta. Por eso, a la luz de esto, es que le pregunto que la sociedad viene demandando más determinación en este tipo de situaciones. Sí, yo creo que sí, con razón. Pero me parece concretamente que el Papa Francisco ha tenido determinación más allá del comentario de Chile. Ha creado comisiones, ha exhortado a todos los obispos de todo el mundo a ser duros con este tema. La Iglesia viene como cada vez más tomando mayor conciencia de este problema y tratando de aplicar las medidas correctas, ¿no? Tanto es así que el protocolo que estamos comentando no está prácticamente en ningún lado, es decir, en la sociedad tampoco. Es verdad, este tipo de protocolo. Entonces, como que tenemos un camino un poquitito más largo hecho en esto. Es cierto, y por algún lado hay que empezar y ojalá que se pueda tomar el ejemplo. Y lo más importante, Marinés, es que si existe este protocolo y ayuda, aunque un solo chico no sea víctima de abuso sexual, vale la pena, por supuesto. Vale la pena, tal cual. Le agradezco mucho este contacto con nosotros, que tenga usted buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.